Y este tema en realidad creo que llegó a mí por la hipnosis. Y la idea como tal de reencarnación viene a través de las religiones. Esto es algo bastante complejo de entender desde el punto de vista de la ciencia. Cómo poder encasillar a la conciencia nada más a ciertas regiones cerebrales. Muchos de estos recuerdos que se dan en estos niños no son respecto al árbol genealógico, sino los recuerdos son respecto a familias diferentes, de países diferentes. Hablar de que entonces la conciencia se puede transformar y trasladar en otros tiempos, tenemos que comprender cuál es nuestro propósito en esta vida. De niños muy pequeños, de 2 a 3 años, que empiezan a contarle a sus padres sobre experiencias que tuvieron, pero en otra vida. O sea, experiencias que no corresponden con sus 2 o 3 años vividos. Estos estudios, desafortunadamente, no reciben tanta atención por parte del público. Desde el punto de vista de neurociencias, lo que se me ocurre es que se podría en algún momento poner al niño en una resonancia magnética funcional y decir, a ver, cuéntanos, cierra los ojos y cuéntanos qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás sintiendo, cuál es la historia que estás viendo. Entonces hay que hacer todo el esfuerzo para morir conscientes. Y para eso hay que vivir, hay que acostumbrarse aquí y ahora a vivir en el aquí y en el ahora. No con conexiones al pasado, no con conexiones al futuro. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Mística Conciencia Humana, y como pudieron ver en el título del video, hoy abordaremos un tema bastante interesante sobre las vidas pasadas, pero con un fundamento teórico, espiritual e incluso científico, que sin duda tiene mucho que explorar desde el punto de vista científico, que no tiene tanta soporte y validez, pero vamos a tratar de dar esta traslación desde la ciencia a lo espiritual y sobre todo, como ya veníamos viendo en episodios pasados, de cómo a través de la hipnosis se pueden acceder a estos estados de conciencia. Podamos acceder al consciente, al inconsciente, al subconsciente e incluso a estas experiencias. Para esto tenemos el día de hoy a un invitado que ya es conocido por el canal, el doctor Alonso Ragel, que vamos a hablar sobre este tema. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sí, claro. Muchas gracias de nuevo por haberme invitado. Yo encantadísimo de tocar los temas en donde tenga la oportunidad de compartir un poco. Y este tema en realidad creo que llegó a mí por la hipnosis, y creo que muchas personas llegan a este tema igual por la hipnosis, a través de los libros, por ejemplo, de Brian Weiss. Pero la idea como tal de reencarnación viene a través de las religiones, y de las religiones más antiguas que aún existen, ¿no? Como por ejemplo los hinduistas, los jainistas y los budistas, ¿no? Religiones muy orientales. Entonces ellos tienen muy marcada la creencia como tal, y sobre todo, más que la creencia, la certeza de una vida futura de nuevo en este mundo, o en incluso mundos aledaños. Entonces, aquí lo interesante es que estas religiones, a pesar de ser orientales y que tienen muy conservada esta creencia, no son las únicas que la desarrollan. Por ejemplo, la religión más extendida en el mundo, que es el cristianismo, también la tenía presente en la Biblia. Sin embargo, en el año 325 después de Cristo, Constantino el Grande, junto con su madre Helena, deciden quitar todas las referencias de la Biblia referentes justamente a la reencarnación, bajo una premisa que no es del todo descabellada. Ellos dicen que las van a quitar porque las personas, si tienen acceso a ello, van a creer que tienen muchas oportunidades para hacer las cosas bien. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Va a haber personas que van a decir, pues si voy a regresar, pues esta vida la desperdicio por completo, me entrego a los placeres mundanos, hago lo que se me pegue la gana, ya después corrijo. No es tan descabellada en realidad esa idea, entonces por eso ellos deciden quitar todas las referencias en la Biblia, y en el año 553 se dice como tal, o sea, se confirma que esa idea va a ser ahora herética, y entonces ya no se permite por completo hablar de ello a nivel del cristianismo. Se quita por completo esta idea. Se sustituye de alguna forma la idea de reencarnación en el cristianismo por la palabra de resurrección, ¿no? La resurrección de los muertos. Ya no se habla como tal de la reencarnación de los muertos, sino la resurrección de los muertos. Pero aún así sigue estando ciertamente presente aún por ahí. Ahora, la cuestión es que esto tiene, como lo mencionamos ahí, sus antecedentes religiosos. ¿Cómo es que llega ya más a la cultura, digamos, occidental? Aquí a la cultura occidental llegó gracias a esta corriente llamada espiritismo o espiritualismo.
¿no? Son estos estudios justamente del componente espiritual del ser humano, que hay muchos personajes en el movimiento, como por ejemplo Allan Kardec, otros más que escribieron bastante al respecto, y así es como se empieza a difundir en la cultura, digamos, aquí occidental. Ahora, en lo que a mí me concierne, el cómo fue que al menos últimamente más las personas se acercan a ese término, sí tiene que ver mucho con la literatura actual, ¿no? Esta literatura sobre el cuestionamiento de la existencia de una conciencia que se mantiene o perdura a través del tiempo. Entonces, así es como creo que a día de hoy nos encontramos, con más literatura, pero relacionada ya a estudios un poco más terapéuticos, científicos, con los que las personas ahorita están otra vez volviendo a tocar ese tema y están volviendo a acercarse al mismo. Pues esto es algo bastante complejo de entender desde el punto de vista de la ciencia, Claro. que muchos lo consideran como pseudociencia o que realmente no existe. Pero si nos vamos desde el punto de vista científico a lo que mencionó Einstein hace siglos atrás, de que la energía no se destruye, solo se transforma, pues ¿qué es lo que sucede con nosotros como seres energéticos? Nosotros somos seres electromagnéticos, pero somos compuestos de energía. Únicamente cuando entonces dejamos de existir, ¿qué sucede con esa energía? Se tiene que transformar en algún otro nivel. Y como ya veníamos hablando, la conciencia pues es muy compleja. Nosotros también somos entes multidimensionales, en donde incluso al cerebro se le ha incluido en este aspecto, de que es multidimensional. Cómo poder encasillar a la conciencia nada más a ciertas regiones cerebrales, que ya lo hemos hablado previamente, va a aparecer en la pantalla. Estas áreas en específicos que se relacionan con ciertos niveles de conciencia, pero ya hemos hablado de que la conciencia va más allá de establecerlo de manera orgánica o a ciertas regiones en específico, sino que esta conciencia, si somos energía y que se puede transformar, hablar de que entonces la conciencia se puede transformar y trasladar en otros tiempos, pues tampoco es tan descabellado, porque se habla sobre también en la física cuántica de que pues ya realmente estamos en múltiples realidades y de que el tiempo es en el presente, ¿no? Que el futuro, el pasado se unen en una sola línea y todo está en el presente. Y algo que nos comentaste muy interesante sobre esta idea que se tiene de la hipnosis por muchas filosofías, en donde prácticamente se tiene la idea de que se va a reencarnar y se tiene la oportunidad de volver a hacer otras cosas a lo largo de todas estas vidas, pues es como engañar a la mente, ¿no? Que nosotros tenemos todo el potencial de poder cumplir con nuestro propósito, nuestro objetivo en esta vida, y no esperarnos o creer que vamos a tener otras vidas para lograrlo. Entonces, algo muy importante aquí que también la audiencia debería de entender es que tenemos que comprender cuál es nuestro propósito en esta vida, tenerlo bien identificado, porque es algo muy importante, que es para qué estamos aquí, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? Y si realmente no lo tenemos bien identificado, sucede esto que nos hablas de que las otras filosofías pues dicen, bueno, no sé cuál es mi propósito, no sé qué hago aquí, pues a lo mejor existe otra vida en donde pueda cumplir con ese propósito. Entonces realmente eso habla sobre cuál es todo el trasfondo que hay y lo que se ha tratado de incluso de manipular por muchas tradiciones, de que no te preocupes, ya tienes otra vida en donde lo vas a poder lograr. Claro, sí, y digamos, actualmente se intentó, porque sí se intentó abordar este tema de la reencarnación a nivel científico, ¿no? El principal exponente de esta área se llamó Ian Stevenson. Él fue un médico psiquiatra estadounidense que por cuestiones del destino, al menos en su historia así se refiere, que fue tal cual cuestiones del destino, fue llevado a esta área. ¿Y qué es esta investigación? Bien, entonces en los años 60 llega justamente a Stevenson el reporte de niños muy pequeños, de 2 a 3 años, que empiezan a contarle a sus padres sobre experiencias que tuvieron, pero en otra vida. O sea, experiencias que no corresponden con sus 2 o 3 años vividos. Entonces envían a Stevenson a estudiarlos y se da cuenta de que la correlación y la congruencia de su relato en realidad es casi perfecta. Es decir,
cuando se busca a la persona de la cual el niño refiere ser la reencarnación, nos damos cuenta que los datos que decía el niño son casi exactos, si no es que completamente exactos. Y ahora tenemos que posicionarnos en los 60. En los 60 los niños no tenían acceso a una tableta, a un teléfono, donde pudieran buscar la información de una persona, creérsela, aprendérsela y de repente empezar a decirla. Y crear sobre todo una historia. Sí, no, estamos en los 60. Una historia que da muchas veces con Stevenson, da los niños que él entrevista, le dan historias que después él va de alguna manera físicamente y corrobora detalles de la historia que son hasta privados. Exactamente. Que son cosas que él no pudo rebatir ni siquiera como científico, ¿no? Exactamente. Entonces, Stevenson viaja primero a la India, que fue donde empezó a hacer estos estudios, y ahí corrobora eso, que para empezar, niños que apenas están aprendiendo a hablar, es decir, en sus 2 a 3 años, empiezan a contar historias complejas, donde justamente dan datos específicos que un niño de esa edad no puede tener acceso y que además no podría memorizar tantas experiencias relacionadas a alguien ajeno, porque están hablando en apariencia de alguien completamente ajeno. Stevenson va y corrobora las historias y se da cuenta de que tienen una correlación exacta. Pueden recordar de repente nombre de familiares, pueden recordar eventos que ocurrieron en la familia muy específicos, que no son de divulgación pública como lo dijo el padre, sino que son eventos privados que ocurrieron, y sobre todo recuerdan mucho el evento de la muerte. Algo que se da cuenta Stevenson, porque muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué eso no nos pasa a todos? O sea, ¿por qué parece que nada más un grupo selecto puede recordar vidas pasadas? Algo que se da cuenta Stevenson es que los niños que recuerdan su vida anterior, por lo general tuvieron una muerte traumática. Y eso es muy interesante. Parece que la intensidad emocional relacionada con el último evento en vida fue tan alta que parece que eso es lo que perdura en la conciencia actual. Entonces eso es como el vínculo que permite que el niño aún tenga esa rememoración de la vida anterior, que por lo general la muerte fue muy traumática, son muertes violentas, muertes a veces sádicas. Entonces él se da cuenta de eso y empieza a investigar mucho más, se abre por completo al campo, porque él mismo dice, es que yo no puedo de ninguna manera, bajo mi precepto materialista científico del momento, dar otra explicación. No encuentro otra forma de dar una explicación a que hayan tenido tantos aciertos con personas desconocidas que de hecho ni siquiera son de que hayan muerto hace 1 o 2 años, sino que murieron hace 10, 20, 30, 50 años. Entonces empieza a estudiar muchos más casos, viaja a Sri Lanka, viaja a Brasil, viaja a Estados Unidos y empieza a recopilar un montón de casos y se da cuenta de que de repente no son tan específicos como se creía. O sea, de repente parece que al principio nada más era como un grupito de niños hindús que decía que había vivido antes, ¿no? Y parece que no. O sea, de repente, cuando ya se les da la oportunidad a las familias de comunicar lo que sus hijos les han comunicado, pues son un montón de niños los que pueden recordar sus vidas pasadas. Y que no han nacido bajo las creencias de reencarnación Eso que tienen los de la India, que muchas veces muchos de estos niños, como está pasando actualmente en México, que yo sé ahorita de 2 casos por ahí en internet, son niños que han nacido y crecido bajo culturas judio-cristianas. Exactamente, que como lo mencionamos, se supone que no tienen la creencia en la reencarnación, porque esa fue la primera crítica que recibió Stevenson. Dijo, es que seguramente porque ellos están criados en una cultura que desde niños les dicen, oye, lo más probable es que tú hayas reencarnado, pues el niño empieza a crear historias en su mente y entonces para dar soporte a esa cultura. Pero nos damos cuenta de que culturas que no tienen para nada la idea de reencarnación, sigue ocurriendo este tipo de casos, nada más que no se les había abierto la puerta a que lo contaran. Cuando Stevenson llega y abre la puerta, familias estadounidenses, familias de Occidente empiezan a abrirse y decir, ¿sabes qué? Mi niño también, ¿sabes qué? Mi hijo también, mi hija también. Entonces, estos estudios desafortunadamente no reciben tanta atención por parte del público, a pesar de que ciertos académicos de renombre llegan también a concluir dentro de las revisiones que hacen de los propios estudios de Stevenson, que ellos tampoco pueden dar una explicación con el materialismo científico del momento, a pesar de también decir que lo más probable es que sea fidedigna por completo la investigación de Stevenson, no se le da mucho renombre. Y eso, digamos, es triste porque volvemos otra vez a esta crítica que tenemos actual de nuestra ciencia, ¿no? O sea, nuestra ciencia tiene una falacia etnocéntrica, es decir, como
nada más nosotros creemos esto, si no entra en nuestras creencias, no lo consideramos científico. Mientras la ciencia diga, nosotros vamos de aquí a acá, todo lo demás es pseudo o simplemente son intentos de ciencia que no logran corresponder con nuestras creencias. Y eso demerita muchos trabajos importantes, bien realizados por profesionales, pero que como no van con el paradigma actual, simplemente se rechazan. Bueno, realmente eso es algo muy limitante en la ciencia y que tal vez en el siglo pasado pues no tenían tantas herramientas como para demostrarlo. Actualmente no existe evidencia científica tan sólida o sólida en la cual nos evidencie que existen las vidas pasadas, ¿no? Eso no está ahí. Precisamente es lo que tú comentas, que no existe un conocimiento por parte de los investigadores o de la comunidad científica al respecto. Y que si nosotros mandamos como científicos, al haber hecho algo bien estructurado, que tenga bien delimitado los objetivos, la metodología, que esté bien realizado, pero si llega a un par académico internacional que no conoce sobre el tema, le toca evaluarlo, va a decir, pues esto no está dentro de este marco que nosotros conocemos en la ciencia típica, en el método científico. Dice, sale del paradigma, como tú dices, y pues bye, ¿no? Te rechazan el artículo y pues a lo mejor esa investigación que tenía buenos datos se queda sepultada. Así es. Pero realmente creo que vamos avanzando y como hemos comentado en otros videos, vamos años luz atrás de todos estos aspectos espirituales. Me imagino que podríamos nosotros en algún momento o la comunidad científica acceder a estas herramientas que tenemos al alcance para poder estudiar qué sucede con con estas personas. En esta comunidad que nos comentabas de niños, podrían incluso, ¿no? Bueno, se tiene cierta cohorte, ciertos individuos que cumplen con ciertas características o dicen que tienen estas memorias. Yo, desde el punto de vista de neurociencias, lo que se me ocurre es que se podría a lo mejor en algún momento poner al niño en una resonancia magnética funcional y decir, a ver, cuéntanos, cierra los ojos y cuéntanos qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás sintiendo, cuál es la historia que estás viendo. Pero se tendrían que activar regiones cerebrales específicas de la memoria, por ejemplo, ¿no? En donde digas, no hay forma, no hay forma de que lo esté inventando, de que esté imaginando, que está experimentando, porque si bien tú puedes decir, bueno, es que estoy visualizando un paisaje y se iluminan, se colorean en la resonancia magnética estas regiones cerebrales que tienen que ver con la visión. Y las posiciones. Digo, eso está bien, ¿no? Pero si ya se dan funciones más complejas como es la memoria, si dices, estas áreas no tendrían que estar iluminadas en estos pacientes, pues bueno, ya hay evidencia en donde por qué se están iluminando, además de regiones cerebrales que tienen que ver con percepción, con memoria. Así es. Eso, pues yo creo que le daría mayor validez, ¿no? Que decir, no lo está imaginando. Lo está recordando. Lo está recordando, ¿no? Así y es un niño de 2, 3 años que está recordando cosas que bien, como dices, no tienen el contexto. Independientemente de si es reencarnación o no, su cerebro dice que solo está recordando. Ya que la ciencia lo trate de explicar por qué está recordando cosas que no ha vivido. Que no ha vivido, ¿no? Que tiene la solidez a lo mejor con los padres de decir, no, pues realmente no hay forma, incluso el conocimiento de que sepa, como dicen, ¿no? A lo mejor el hecho de que se hayan ido a otros lugares, a otras épocas que ni siquiera tienen un contexto histórico. Ahora, muchos de estos recuerdos que se dan en estos niños no son respecto al árbol genealógico, sino los recuerdos son respecto a familias diferentes, de países diferentes, con creencias diferentes a las que el niño tiene en este momento que tiene él 2 o 3 años de nacido, y está recordando algo con lo que no hay absolutamente ninguna referencia, ni por árbol genealógico ni por otros medios. Claro, ¿no? claro. Justo, o sea, lo que proponía Stevenson es que, digamos, ahorita como estamos en esta época del neurocentrismo, porque también ahorita estamos en esta época donde tiene demasiada predilección el sistema nervioso central y queremos todo como explicarlo por sistema nervioso central, aún así lo que decía Stevenson es de que sigue sin tener de todas maneras una forma de explicarlo por materialismo lo que estamos viviendo.
O sea, de todas maneras, por materialismo puro, no podemos explicar que un niño esté justamente rememorando eventos de épocas donde no estamos hablando, como decía el padre, de 1 o 2 años, estamos hablando de 20, 30, 50 años. Y ni siquiera de la misma familia, pues. Exacto. Y en otro otras país, naciones, exactamente, exacto. otro país, otro continente por completo. Otras cultura distinta. creencias. Así es. Y que de repente el niño te diga detalles específicos de culturas que el niño no tiene el más mínimo acceso. Porque recordemos que estos estudios fueron en los 60, 70. O sea, no había forma de que un niño en los 60, 70, incluso a veces, conociera que existía una cultura diferente a la suya. O sea, no tenía idea, no había forma de que él conociera. Tenemos que recordar que no había nada de dispositivos electrónicos en donde el niño ni siquiera supiera que a lo mejor había otro país o otro continente. Tienen 2 o 3 años, están apenas aprendiendo a hablar y de repente te cuentan historias muy vastas que ocurrieron en otras zonas. No hay de todas maneras una forma de forma materialista para explicar esto, ¿no? Entonces, Stevenson, de hecho, gracias a sus estudios, él mismo dice, dado esto y habiendo explicado esto, es muy probable que la personalidad no solamente se base en experiencias, no solamente se base en esta suma del carácter más experiencias. Él mismo dice, ¿sabes qué? La personalidad lo más probable es que también venga de experiencias previas. ¿Por qué? Porque Stevenson también se dio cuenta de que las mamás y los padres se daban cuenta de que sus hijos probablemente sí estaban diciendo la verdad porque tenían una afinidad hacia ciertas tanto comidas como ciertas vestimentas que no correspondían con su cultura. Entonces ellos decían, es que el niño siempre quiere estar vestido de negro, o es que el niño siempre quiere estar comiendo comida que no se come aquí. No, al niño no le gusta este tipo de comida, le gusta la otra, a pesar de que siempre le hemos querido dar este tipo de comida. Entonces, ¿qué pasa? Stevenson se da cuenta de que es muy probable que justamente carguemos o traigamos arraigadas cierta información de nuestras experiencias previas en vidas pasadas y que aún se mantiene con nosotros y que de alguna u otra forma sí sigue perteneciendo a nuestra personalidad. Entonces Stevenson con esto trató de unir en realidad muchos cabos que estaban sueltos, porque trató de explicar por qué de repente también había niños de repente virtuosos, o sea, niños que con 5 años tocan el piano. Niños que con 5 años de repente agarran un instrumento y lo tocan con total maestría. Porque de repente hay niños con igual muy jóvenes que parecen dominar temas científicos o temas de ingeniería o temas de diversa índole con una perfección absoluta. Entonces, en internet vas a encontrar casos así. Claro. Niños de 4 años tocando el piano como si fueran un Mozart, ¿no? Claro. Y digo, la explicación neurocéntrica actual es de que han tenido seguramente contacto con el piano y demás a través de su madre en el vientre, escuchando música, ¿no? Constantemente, nacen y todo el tiempo están escuchando música, pero eso de todas maneras, traspasar esa barrera de que ese es el estímulo y él tiene la habilidad, eso es muy diferente. O sea, yo puedo estar todo el día viendo fútbol y eso no me convierte en un futbolista, a pesar de tener el estímulo constante, ¿no? Entonces, sigue de todas maneras quedando el hueco con nuestras explicaciones materialistas de este tipo de experiencias que las personas tienen, porque son cosas que se van a seguir repitiendo y son cosas que van a seguir viviendo. Por eso Stevenson trataba de justamente con esta explicación dar ahora sí un vínculo correcto o un vínculo más acertado de por qué es que este tipo de experiencias le siguen pasando a las personas. Desafortunadamente, pues sus trabajos no son difundidos. Es decir, Stevenson, por ejemplo, escribió un libro de más de 2000 páginas, donde, por ejemplo, él habla acerca de las marcas de nacimiento, ¿no? Que es un tema igual tabú, es un tema que de repente se utiliza con fines quizá no muy científicos, pero él decía, como nuestros niños que están refiriendo que vivieron en vidas pasadas también refieren de hecho que fueron muertes violentas, nos damos cuenta de que esas partes del cuerpo que ya sea fueron atravesadas con algún arma o fueron a lo mejor eliminadas con alguna explosión o algo por el estilo, pues resulta que son partes del cuerpo que el niño actualmente tiene dañadas. O sea, son partes del cuerpo que el niño muestra una marca de nacimiento. Entonces, hizo un compendio de más de 2200 páginas. Y ese compendio no está disponible. Ese compendio está en su universidad, donde él lo publicó, pero simplemente no fue difundido. A pesar de ser un trabajo extensísimo, un trabajo muy vasto, y que no nada más es cuestión de lunares, porque muchas veces se cree que justo nada más son los lunares los que indican. Porque fue su experiencia de viajar, llevar esos niños hasta esos lugares y comprobar que lo que los niños de este continente iban a India, se comprobaba, ¿no? Sí. Entonces, esos trabajos desafortunadamente, como bien comentó el doctor, pues fueron demeritados por la sociedad científica de ese momento. Dijeron,
porque no entra en nuestro paradigma científico, no es parte de nuestra ciencia. Y no hay otro argumento más que ese, porque a nivel metodológico estaban bien realizados, a nivel de evidencia estaban bastante bien realizados, simplemente como no era parte del paradigma científico del momento, pues se desprestigiaron. Y es día actual que en realidad todavía no tiene la importancia que merece, porque sí sigue habiendo investigaciones, sí sigue habiendo reportes de caso, pero no los escuchamos, y mucho menos en el mundo Claro, académico claro. los vemos reflejados. Bueno, algo que comentabas que me parece también importante resaltar es esta transferencia de la conciencia o de la mente a través de diferentes tiempos, ¿no? De hecho, me gustaría leer un fragmento de este libro muy famoso, el libro tibetano de la vida y la muerte. Y acá en este mencionan que la mente es que el hecho que poseemos algo llamado mente o conciencia es de todo punto evidente, puesto que nuestra experiencia testifica su presencia. Igualmente es, y también por experiencia propia, que lo que llamamos mente o conciencia es algo que está sujeto a cambio cuando se expone a diversas condiciones y circunstancias. Otro hecho evidente es que los planos más manifiestos de la mente o conciencia están íntimamente relacionados con los estados fisiológicos del cuerpo y en realidad dependen de ellos, pero tiene que haber alguna base, energía o fuente que confiera la mente cuando interacciona con las partículas materiales, la capacidad de producir seres vivos conscientes. Como sucede en el plano material, también la conciencia tiene que estar en su estado continuo en el pasado, en el futuro y en el presente. Entonces, nada más resaltando un punto importante de esta transferencia de la conciencia, hay algunos reportes y estudios en donde se ha evidenciado que cuando algún paciente recibe la transferencia o la donación de un órgano de otra persona, esa persona que recibió el órgano trasplantado de la otra persona empieza a sentir, empieza a recordar momentos que no había experimentado y que haciendo el contacto con o la historia médica de estos pacientes era del paciente que había fallecido. Entonces, esto nos habla de que la conciencia va más allá de la mente, ¿no? Que no solo es mente, sino que es energía que se puede estar transfiriendo de generación en generación o que se pueda estar transfiriendo incluso a través de órganos, por ejemplo. Los órganos guardan una memoria. Eso ya está bien determinado. No solo el cerebro es el único órgano capaz de mantener una memoria, una mente, sino que todo nuestro sistema es ya bien identificado que es capaz de guardar. El sistema inmune es uno de ellos, ¿no? Sí, Tiene sin una duda. memoria muy específica, muy delimitada, pero también se ha visto que ciertos órganos pueden guardar, y si el sistema inmune está prácticamente embebido en todo lo que es en nuestro cuerpo, pues no es tampoco tan descartar estas ideas o evidencia que hay de que se está transfiriendo a través de trasplantes la conciencia del donante. Y esto, pues bueno, ya transfiriéndolo a lo que es la reencarnación, pues tampoco. Habrá que ser más flexibles desde el punto de vista científico y bien organizados, obviamente. Si está bien estructurado, actualmente ya existen muchas revistas que aceptan todos estos tópicos, ¿no? Revistas de origen científico avalados internacionalmente, la meditación, ¿no? El mindfulness, que a lo mejor antes se veían como, ¿cómo vas a dar eso como tratamiento paliativo o coadyuvante hacia algún tipo de enfermedad? Actualmente ya tiene mucha evidencia científica y lo que antes no se creía que tuviera un resultado, ahora se ve. Entonces, pues bueno, como tú dices, todo lo que no es demostrable desde la ciencia, pues se puede descartar a nivel de pares científicos. Me gustaría saber entonces cuál es la relación que existe entre esta reencarnación y la hipnosis, porque nos hablabas al inicio de un libro, que de hecho aquí tenemos, ¿no? De muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, Ujú. que fue un psiquiatra que a través de sus terapias de hipnosis identificó que varios de sus pacientes tenían estos episodios de recordar eventos que no tenían, que descartó que fueran experiencia propia de Ujú. esa vida. Sí, de hecho, el hecho
de cómo es que la gran mayoría de personas, al menos en mi experiencia, llegan conmigo justo preguntándome sobre vidas pasadas, es gracias a este libro. Yo creo que es un libro que se encuentra en todas las librerías. Todas las personas de alguna u otra forma han tenido a lo mejor algún contacto con él o lo han escuchado, se los han recomendado, porque cuando lo leemos nos damos cuenta de que más allá de ser un libro experiencial en donde relatan la historia de cómo llegó Brian Weiss a las vidas pasadas, es un libro que tiene también mucha filosofía detrás, tiene mucha filosofía sobre la compasión, sobre el perdón, sobre el entendimiento. Entonces es un libro que llena en realidad a la gran mayoría de personas. Justo así fue como también de mi parte, en mi experiencia, fue que tuve que en algún momento buscar sobre vidas pasadas, ¿no? Sobre este fenómeno de reencarnación. ¿Por qué? Porque en hipnosis a veces, no siempre, pero a veces las personas también llegan a tener estas experiencias, ¿no? El método, como ya lo habíamos mencionado en el video pasado, el método que yo utilizo es un método muy neutral en cuanto a respeto profundamente lo que la mente de la persona necesita en particular, ¿no? Yo no busco llevarlas forzadamente a ningún lugar. Yo no busco forzarlas a que tengan una experiencia específica que entre dentro de un paradigma. No. O sea, para mí es comprender y posteriormente tratar. Sin embargo, en este proceso de comprender, sí, a veces las personas empiezan a tener experiencias de vidas pasadas. Y es muy clásico el cómo lo tienen. Empiezan ellos rememorando eventos de su infancia, de repente saltan a vientre materno y recuerdan eventos en vientre materno, que también podremos hablar de eso después, y de repente se ven de adultos o se ven otra vez con mayor edad. Entonces, hay una paradoja, porque si van hacia atrás, como otra vez de repente tienen más edad. Pero ellos mismos te lo dicen, esto no lo he vivido en esta vida. O sea, lo estoy viendo, pero o no me reconozco yo con mi cuerpo pues actual, o simplemente estoy en un lugar que según yo nunca he visitado. Pero sé que soy yo. Sí, pero reconozco que al menos sí estoy ahí. O sea, que yo estoy ahí. Pero no reconozco ni el cuerpo, Ni el lugar. ni el lugar. Y entonces ahí ya sabes que es una vida pasada. Mi método, mi forma de abordarlo es preguntarle a la persona. Yo le digo, es probable que estés teniendo una experiencia que se llama vidas pasadas. ¿Quieres abordarlo o no? Es muy raro que me digan que no. La gran mayoría, por no decir casi todos, me dicen sí, vamos a ver qué pasó, ¿no? Entonces empiezas a abordar de la misma forma como si fuera la vida actual, empiezas a comprender esa vida. Y es muy, muy evidente que, como bien lo decía Stevenson, en el momento de la muerte es muy traumática en las muertes. De hecho, uno de mis profesores de hipnosis siempre decía que ir a vidas pasadas era ir a recordar traumas severos. ¿Por qué? Porque siempre hay trauma y de alta intensidad, ¿no? Sobre todo en el momento de la muerte. Personas que fueron torturadas, personas que a lo mejor fueron asesinadas con armas, personas en guerras, ¿no? Y ahí es donde entra también una de las críticas que desafortunadamente a veces tienen lo de las vidas pasadas. Muchos críticos de las vidas pasadas creen que cuando las personas tienen una experiencia de vidas pasadas en estados como hipnosis o meditación, inmediatamente tienen memorias de que fueron Cleopatra, o de que fueron un emperador, o de que fueron alguien muy, muy importante en la historia, o alguien muy conocido. En mi experiencia eso nunca ha ocurrido. En mi experiencia siempre han sido personas completamente normales, sin como tal un bagaje histórico que se recuerde en la actualidad, pero sí con una historia muy importante. Stevenson también me había mencionado que muchas de las fobias o de estos miedos muy encarnados que tienen los niños inexplicables podían explicarse justamente por la muerte en la vida pasada que tenía relación con esa fobia. Por ejemplo, personas que murieron ahogadas y el miedo ante el agua, ¿no? Al estar cerca del mar, al estar cerca de lagos y demás. O incluso hasta a bañarse, ¿no? Por este miedo, esta fobia como tal al agua. Entonces, en mi experiencia sí ocurre. O sea, en mi experiencia sí ocurre que a veces yo creo que en mi consulta menos del 10% de los pacientes, quizá menos incluso del 5%, tienen experiencias de vidas pasadas que tienen mucha relación sobre todo con fobias y que tienen mucha relación con rasgos de su personalidad actual. Lo que hacemos es justamente el desvincular la emoción que estaba generando la fobia o que estaba generando el patrón que lastimaba a la persona, nada más la desvinculamos para que la persona, a pesar de que pueda seguir recordando esa vida pasada, ya no cargue con la emoción o con el trauma que traía consigo. Pero esa es mi experiencia en hipnosis. Pues esto es algo interesante e importante a resaltar, que es el trastorno de estrés postraumático, que desde el punto de vista médico te crea ansiedad. Es decir, algún evento traumático, cómo es que ese evento traumático repercute en tu presente y te está generando
datos de estrés y de ansiedad, y que muchas veces no somos conscientes de qué es lo que nos está generando todo ese proceso, ¿no? A través de la hipnosis ya nos comentabas el capítulo pasado que podemos identificar cuáles son todos estos eventos que nos están generando un estrés, una ansiedad, una depresión o cambios corporales, incluso enfermedades. Pero generalmente en lo que es el estrés postraumático, bueno, puede ser que sí lo esté bien identificado. Por ejemplo, en pacientes que estuvieron expuestos a la guerra, ellos sí tienen bien identificado que fue la guerra el detonante. Claro. Pero puede haber muchos otros pacientes que tienen algún evento traumático y lo borran, ¿no? Lo borran o lo mandan muy al inconsciente, y es a través de estas terapias de hipnosis que se accede. Claro. Sin embargo, si no se tiene un antecedente, ¿no? Previo, lo que decías, por ejemplo, una fobia al agua, al bañarse, y tú indagas o le pides al paciente que él vaya directamente al evento y no se encuentra nada relacionado a esta época, bueno, pues ¿por qué descartar? Digo, independientemente la persona, el paciente crea, tú creas o no crea, la gente de afuera crea o no crea, esto tiene un potencial desde el punto de vista terapéutico, porque entonces a través de la hipnosis y identificar aquellos mecanismos que te están desencadenando un estrés postraumático, una ansiedad, una depresión, pues bueno, yendo a esos mecanismos, a esos momentos en los cuales te está desencadenando todo el estrés, pues inevitablemente pues vas a tener un efecto a nivel terapéutico. Claro. Es importante resaltarlo, ¿no? Porque independientemente de que sí sea una vida pasada, no sea una vida pasada, va a tener un efecto en tu presente. Así es. En tu presente, que al final es lo que te va a agradecer el paciente, que diga, no sé si fue una experiencia de vida pasada, yo no lo sentí como que fuera de esta vida, pero abordando la raíz de ese evento, ocasionó un efecto en el aquí y en el ahora. Exactamente, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Por aquí pondremos la portada de igual un artículo sobre un metaanálisis de cómo es que la hipnosis ha funcionado muy bien en trastorno de estrés postraumático. Entonces, eso digamos ya está comprobado a nivel de la hipnosis. Pero qué bueno que mencionaste eso. Más allá de si con los argumentos que acabamos de dar, de si con las investigaciones que hizo Ian Stevenson, más las investigaciones que siguen haciéndose con los investigadores, no quieres creer en vidas pasadas, eso no importa, no pasa nada. Lo importante, al menos a nivel terapéutico, es que haya un resultado posterior al abordaje, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo a veces les digo a mis estudiantes, también les explico, mira, puedes entender la vida pasada, la experiencia de vida pasada, como genuina, como que genuinamente ocurrió, como que la persona genuinamente reencarnó y está recordando lo que previamente ocurrió. O puedes creer que simplemente es una creación de su propia mente para darle sentido al problema que está teniendo. Exacto. Cualquiera de las dos funciona. Cualquiera de las dos interpretaciones es una interpretación mía. Para el paciente eso no es relevante. Lo que es relevante es que ya que está la experiencia, la abordes y como tal des una resolución. Aquí lo mágico es que genuinamente funciona. O sea, mis pacientes que han tenido experiencias de vidas pasadas, cuando desvinculamos ya el trauma, cuando separamos la emoción del evento, el paciente en sí mismo te dice, ya no tengo el dolor, ya no tengo el vacío, ya no tengo la carga, sentí que se me quitó algo de encima del cuerpo enorme. El paciente y eso es inmediato, o sea, no es como que el paciente regrese en un mes y te diga, oye, he visto un cambio, no, abre los ojos aquí y es, y ahora. Ya, se acabó, ¿no? Se quitó al fin esa carga. Entonces, ya sea que tú como científico que nos estés viendo, quieras decir, no es una creación mental de la propia mente subconsciente o consciente para generar una historia que vincule el problema con la solución, está perfecto. Si tú quieres decir, no, genuinamente es una vida pasada y esto fue lo que permitió la resolución, está perfecto. No tendríamos nosotros que entrar en ese debate de qué es lo que vamos nosotros a opinar. Aquí lo más importante es el paciente. Y si el paciente, posterior a la intervención, tuvo al fin una solución que la medicina materialista no le pudo dar, ¿por qué no sentirnos alegres por ello? Entonces, algo que también me agrada mucho es que, al menos en mi consulta, en las experiencias de vidas pasadas, no le ocurren a personas que las vayan buscando. Y eso también es bien interesante. O sea, llegan de repente personas conmigo y me dicen, es que yo leí este libro y yo creo que tengo problemas en vidas pasadas y de ahí vienen mis traumas.
yo siempre les explico, a ver, no nos vamos a predisponer a nada, ni vamos a forzarte a que a fuerzas tengas esa experiencia de vida pasada. No, no, no. Vamos a investigar. No les pasa nada. Nunca se van a vidas pasadas. Todo se trabaja en esta vida. Y de repente llegan conmigo médicos, psicólogos, gente de ciencia, y de repente experiencia dentro del útero de mamá. Y de repente experiencia en vida pasada. Y ellos mismos me dicen, pero es que esto no puede estar pasando. Y ahí en hipnosis ellos me dicen, es que esto no puede estar pasando, porque yo sé que no puede haber memoria de esto. Bueno, lo que tú me comentas es que no puede haber memoria en esto, pero eso es lo que tú aprendiste y te enseñaron en la universidad, en la escuela y demás. Lo que tu mente ahorita te está mostrando, pues hazle caso, porque es tu propia mente. Ni siquiera fue que yo te dije, vámonos a vida pasada, porque yo no trabajo así, ¿no? Yo no forzo experiencias. Es de que tu propia mente te llevó para allá. Hazle caso a tu propia mente. Esto es bien interesante. Habría algo que voy a poner en duda mucha de la gente, ¿eh? Primero, él es médico. ¿Qué especialidad tienes? Tengo una maestría en tanatología. Es maestría en tanatología, no es filósofo, no es teólogo, no es moralista, tampoco es psicólogo, pero practica la hipnosis. Primer punto, no pueden ser inventos de las personas, puesto que la hipnosis que él utiliza no es una hipnosis de trance total, como era la hipnosis antigua. Es una hipnosis donde el paciente siempre se maneja de manera consciente. Si se enfrenta a un evento que no quiere trabajar, el paciente es libre de suspender la experiencia desde su voluntad y en el instante que quiere. Por lo tanto, no puede haber manipulación de parte del médico o del terapeuta. Segundo, si no hay un trance total en los hipnotizados, independientemente de si algunos tienen o no tienen la creencia en la reencarnación, si están plenamente conscientes, por lógica, su mente, su psicología está habituada a las creencias, al medio ambiente, hablando desde México. No podía haber manera de que su mente, él dice que puede inventarla, yo puedo poner eso en duda y quiero ponerlos a ustedes a dudar. No creo que sea muy fácil para alguien que ha crecido en una creencia, en una cultura, en un pueblo que tiene ciertas creencias y que por campo morfogenético las creencias, sobre todo religiosas, son predominantes. No creo que en un momento de una terapia, de un instante, de minutos o segundos, la persona o su mente sea capaz de elaborar una historia y luego presentar ante su mente imágenes de lugares, de personas, de eventos, situaciones y acontecimientos que están provocando X o Y situación. Y una cosa también importante respecto aquí al doctor, él es muy joven, como les dije, no es teólogo, entonces la persona va y lo consulta, tengo este problema. Entonces él como terapeuta agarra el problema y lo que va a hacer es como una riata, va a tratar de ir siguiendo esa riata para ir encontrando los puntos de conflicto. Y realmente él no lleva al paciente a la vida anterior, es la riata de ese problema emocional que está muy en el inconsciente, entre 20 comillas de cada lado. Él va siguiendo a esa riata y esa riata lo va a meter primero al vientre del paciente y luego a la otra vida. Y es algo en lo que estas experiencias, desde lo que yo estoy viendo aquí, no pueden ser controladas ni por el paciente ni por el terapeuta. El terapeuta simplemente se va a enfrentar a la situación y va a tener que usar toda su claridad mental para poder tomar la situación, y realmente lo que se quiere es resolver el problema. Inclusive el terapeuta, aunque tenga como terapeuta experiencias de vidas pasadas con sus pacientes, no necesariamente el terapeuta también tiene que creer en la reencarnación, pero tiene que utilizar el proceso para llevar a la sanación. Pero lo más importante de esto es que realmente sí se dan las curaciones, ¿no? Así es. Creo que así fue como llegó Brian Weiss y así es como estás llegando tú. Y yo creo que muchos terapeutas que manejan hipnosis, por el yo, por el qué dirán, por el miedo a los ataques de la parte científica o de lo que ya está establecido como dogma científico respecto a lo psicológico o a lo teológico o a lo religioso, a lo mental, a lo emocional o a lo mental, pues no se atreven a hablar, aunque yo creo que
Si tú estás empezando a tener este tipo de experiencias, creo que muchos terapeutas, como tú, sean médicos o no, están enfrentándose a este tipo de experiencias, y tarde que temprano el ser humano va a tener que enfrentar y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Desde la parte espiritual y desde la parte científica, es lo que yo creo. Claro, de hecho, aquí me gustaría comentar, lo que dijo el padre fue muy acertado. Eh, la propia experiencia de la vida pasada en un estado de hipnosis, en una persona que no quiere creer, que no está predispuesta a ello, que de hecho lo niega, que de hecho está en contra de ello, nos debe hacer cuestionar mucho. Exacto, nos debe hacer cuestionar mucho de si genuinamente entonces es una creación de la persona, porque la persona voluntariamente te está diciendo, yo no quiero creer en eso, yo no quiero sentir eso, pero su propia mente se lo brinda. Entonces, aquí me gustaría comentar varias cosas. Lo primero es que yo considero, con la evidencia actual y con lo que he podido aprender a través de mis pacientes y a través de la literatura, que nunca debería de forzarse una experiencia. Eso es una consideración mía. Yo no pienso que valga la pena para las personas que nos estén escuchando el acudir con alguien que se autoproclama terapeuta de vidas pasadas. ¿Por qué? Porque estas personas, para empezar, en mi experiencia, no tienen una licenciatura, la gran mayoría de las veces, o sea, no son ni médicos ni psicólogos, simplemente se autoproclamaron así o tomaron algún curso muy breve. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos sí forzan, pues justamente, una vida pasada. O sea, ellos sí quieren que tengas forzosamente esa experiencia. Bajo la premisa de que ahí está el origen de todos los problemas. Y como yo lo comenté, hay personas que han llegado conmigo queriendo la vida pasada y no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver, todo fue en esta vida. Entonces, eso, desde mi punto de vista, cae en el mismo error que caen muchas psicologías, de forzar que el paciente entre a mi método para yo saber cómo tratarlo. Y desde mi punto de vista, así no debemos de tratar a ningún ser humano. El ser humano es el que te tiene que mostrar exactamente qué tiene, y ahora ya después de que te mostró, tú apoyas, tú diriges, tú orientas o tú resuelves. Pero no forzándolo a que tenga una experiencia que yo quiero que tenga. ¿Me explico? Porque esa ya realmente es un requerimiento mío, muy egoísta de mi parte, ¿no? Forzar. Es ego, perfecto, es puro ego eso. Entonces, yo no recomiendo que vayan a terapias de vidas pasadas, o sea, porque justamente los van a forzar a que la tengan, y lo más probable es que o no la tienen, o justamente a lo mejor se va a inventar, y pueden incluso a lo mejor meter falsas memorias, que ya habíamos hablado de eso previamente, y que más allá de ayudarlos seguramente los van a limitar. Ahora, la otra cosa muy importante que también mencionó el padre en cuanto a lo de las vidas pasadas. Pienso que si queremos dar un gran paso en cuanto a la terapia y al abordaje de nuestros pacientes, debemos dejar de patologizar lo que no en este momento es parte de nuestro dogma, ¿no? O sea, nosotros decimos, la experiencia humana es así. Todo lo que sobresalga va a tener un nombre patológico, ¿no? Por ejemplo, hace poco estaba leyendo sobre la epilepsia extática, ¿no? Que según son estados donde las personas se sienten en euforia o profunda felicidad, pero nosotros ya le dijimos epilepsia, nosotros ya lo patologizamos. Y de hecho se dice que Dostoyevsky la tenía, y que Dostoyevsky seguramente tenía epilepsia estática, y se lo transfirió a sus personajes, y a final de cuentas dijimos Dostoyevsky era un enfermo por tener experiencias de alegría profunda, por tener experiencias elevadas a nivel de una emoción muy pura. Entonces, nosotros con las vidas pasadas estamos haciendo lo mismo. Estamos diciendo, a ver, yo tengo una persona que, y desde niños hasta cualquier edad, que me dice, yo tengo recuerdos que no pertenecen a esta vida y me están siendo problemáticos. ¿Por qué patologizarlo? ¿Por qué inmediatamente patologizarlo? O un niño que te dice, yo recuerdo esto, y ¿por qué inmediatamente colocarle el estigma de loco, de lo que tú gustes? O sea, un estigma en el niño que lo va a afectar de forma negativa por tener una experiencia humana. Entonces yo pienso que si queremos realmente dar un salto en el abordaje correcto de nuestros pacientes, debemos de primero comprender sus experiencias y después ya dar algún juicio o algún comentario al respecto. ¿Por qué juicio no? Algún comentario al respecto. Porque mientras sigamos justamente diciendo, nada más puedes tener estas experiencias como ser humano, donde se te ocurra tener estas, luego vas para el manicomio, luego vas a ser diagnosticado con una enfermedad mental, obviamente las personas no las van a querer contar. ¿Quién va a querer contar algo que te arriesga a ser excluido de la sociedad o incluso a poderte colocar un tratamiento en contra de tu voluntad? Claro, o sea, nadie va a querer hablarlo. Y yo sé que las personas a quien llegue este video, mensaje,
sé que van a tener experiencias y que tienen experiencias donde sus hijos se los comentaron, donde sus niños desde chiquitos les dijeron, mamá, yo te conozco de otra vida, papá, yo te vi, papá, nosotros jugamos, porque me los han comentado a mí en consulta, porque cuando he tenido la oportunidad de hablar con mis alumnos mismos también me dicen, es que yo sí, es que yo también, pero como nuestro paradigma actual es sumamente violento, claro, y muy violento, porque en cuanto digas justamente algo así, vas a ser patologizado, vas a ser excluido, vas a ser casi otra vez endemoniado, ¿no? La oveja negra. Así es. Entonces, pienso que tenemos que ser más abiertos a esta experiencia. También, claro que también existen personas que quizá inventen este tipo de historias por vanidad. Claro, es parte también de la experiencia humana. O sea, también hay personas que quizá por querer recibir atención pueden inventarse historias. Pero es muy peligroso, doctor. Te voy a platicar un caso. Hace muchos años, Esteban Mayo daba clases de todas esas cosas místicas y misteriosas allá por Galerías, allá por Melchor Ocampo, en Casa Mayo. Y una vez se le desgreñaron 3 mujeres ahí, en la clase, porque a las 3 les dijo que eran Nefertitis. Y un día las 3 Nefertitis reencarnadas se le juntaron ahí, y se desgreñaron, ¿no? Yo creo que es muy peligroso. Yo creo que la gente que va a buscar terapeutas de vidas pasadas, no está tomando en serio un camino si están buscando la cosa mística o como quieran llamarle, no están tomando en serio, porque, o sea, por ejemplo, a mí de qué me serviría ser Tutankamón si yo soy un pobre tarugo ahora, o sea, o de qué me serviría haber sido un faraón o un rey en Egipto, si soy un tarugo en este momento. Sí, y a eso me refería, o sea, sí entiendo que haya personas que puedan buscar algo así por vanidad, ¿no? O sea, sí lo entiendo. Sé que es posible, sé que ocurre, pero como lo dijo el padre, no es el camino correcto. Ahora, eso no debe de ser motivo suficiente para patologizar a todos a los que les está dando la experiencia sin de hecho ellos mismos buscarla, sin de hecho ellos mismos quererla, sino que les surge por sí sola. Entonces pienso que ese sería un camino muy favorecedor, muy humano, para realmente abordar a nuestros futuros pacientes en toda la gama tan amplia y vasta que es la experiencia humana, sin patologizar algún tipo de experiencia y nada más quedar con unas muy estrechas. Ese es al menos mi punto de vista. Yo creo que eso que comentabas del punto de que sí puede ser que en algún momento la persona esté creando imágenes, arquetipos. De hecho, Carl Jung así lo menciona, de que la mente es tan poderosa que puede crear estos arquetipos, ¿no? Y que incluso nosotros durante el sueño no vemos tal cual, ¿no? Y vemos a lo mejor figuras o eventos, pero que te están hablando, si los recuerdas, si los anotas y te los pones a analizar, o con un terapeuta, ¿no? Que te diga, con un terapeuta obviamente certificado, que te diga, bueno, es que este sueño habla de un aspecto de tu subconsciente o de tu inconsciente que ya tenías olvidado y que tienes que trabajar, ¿no? Esto te está recordando. De hecho, pues mucho de eso es la filosofía de los sueños. Más allá de que significan lo que va a pasar y predecir el futuro. No, a ver, ¿qué está significando aquí y ahora? ¿Qué aspecto de mí está siendo una puerta hacia mi presente? Y que me está queriendo decir, tienes que trabajarlo. Lo mismo podría ser en hipnosis. Yo creo que es el otro polo, ¿no? De lo que usted comentaba. La mente también es lo suficientemente poderosa. El cerebro humano, ya habíamos hablado que solo estamos trabajando un 10% de nuestro cerebro. ¿Qué tal si sí es tan poderosa de crear un escenario en donde diga, esto no lo he vivido, estoy en un ambiente que no conozco, estoy experimentando tal cosa? Pero ¿qué significa, no? No, pero ahí también sería preguntarse, si la mente tiene todas esas posibilidades, sin descartar que puede darse la experiencia de vidas pasadas, sin descartarla, pero también tomar en cuenta que la mente, sin descartar vidas pasadas, puede crear un escenario. Exacto. La parte interior del ser, la parte más sabia del ser, puede crear ese escenario porque sabe que el terapeuta por ahí va a poderse guiar para poder Sí, a eso sanar. Es lo que quería llegar, ¿no? De que realmente es una representación del subconsciente o del inconsciente para mostrar algo. ¿no? Sí, que claro. mostrar algo que tienes que trabajar. Claro. Aquí y ahora, y lo que comentábamos al inicio, que muchas veces dejamos de que, bueno, la reencarnación,
Entonces, si no hice este trabajo, no hice este propósito durante esta vida, bueno, lo hago en el siguiente. Pero realmente es para eso, ¿no? Para sanar, para identificar cuáles son aquellos aspectos a nivel de psicológico, mental, incluso físico, que te están dando algún síntoma y que a través de acceder a estos estados del subconsciente o del inconsciente tú puedes sanarlo. Y me parece que la hipnosis, como ya hemos hablado, es una herramienta bastante poderosa para poder acceder a esos niveles profundos de la mente del individuo y que podamos sanar desde ahí. Sí, o sea, justo como lo han mencionado. Cuando la persona tiene estas experiencias, de repente muchas cosas a la persona le empiezan a cuadrar. O sea, de repente es como de que ya sé por qué siempre he tenido tal afinidad por tal cosa, ya entendí por qué siempre tenía aversión ante tal cosa, ya entendí por qué tenía un dolor clavado específicamente en tal lugar. Empiezan a cuadrarles bastantes cosas que no tenían una explicación orgánica previa, ¿no? O sea, que previamente no tenían una explicación dada por la comunidad científica. Entonces, no hay necesidad de patologizarlo. O sea, si es una puerta que la persona puede utilizar para su propio bienestar, no hay necesidad de patologizarlo, mucho menos de estigmatizarlo o de colocarle una etiqueta que aísle a la persona o que incluso la desvirtúe. Por ejemplo, ¿cómo podrían, hay una situación de lo que hablabas tú de las memorias hace rato, los dos, las memorias? ¿Qué hay de estas personas a las que les amputan una mano o un pie y les sigue doliendo el pie? El dolor fantasma. O siguen sintiendo comezón, ¿no? Hay una memoria, o sea, el pie sigue ahí a nivel de otro tipo de frecuencias vibratorias que quedan en el ser humano. Ya no tiene la parte, ya no tiene la... Sí, esas conexiones neuronales ya no tiene el armamento biológico físico, pero tiene a nivel energético o electromagnético la pierna ahí. Eso es algo que también algún día la ciencia lo va a tener que explicar, porque es un fenómeno que se da en los hospitales y en la gente, ¿no? Y no abarcarlo nada más desde la parte científica, sino incluso durante las meditaciones, lo he visto con mis alumnos que también los pongo a meditar y que dicen, bueno, es que vi cierta figura o vi ciertos colores. ¿Qué significan? Bueno, pues son aspectos de tu subconsciente o de tu inconsciente que te están revelando algo, que si se está haciendo una meditación para bajar los niveles de estrés, a ver qué significa esa figura en tu subconsciente que te está creando estrés o que te está ayudando a liberar ese estrés. Realmente por ahí también podría ir todo, no descartar, como decía el padre hace un ratito, que pueda tratarse de una vida pasada, pero también puede ser la idea de que la reencarnación, o en esas personas que dicen tener reencarnación, pues sí es una forma en que la mente empieza a crear un escenario, para revelar y darle sentido a cosas o a eventos que tienen en su pasado que tienen que tratar. Sí. Para el terapeuta creo que lo más importante, al menos en tu caso, como yo lo veo, es no debilitar ni reforzar ninguna creencia. Dejar al paciente que crea y que sienta como él quiera, ¿no? Ni fortalecer ni debilitar una creencia. Simplemente se presenta la experiencia y tú lo que quieres es la completa sanación de la persona y utilizas todo lo que se te presente dentro del proceso hipnótico para sacar a esa persona adelante. Y si el resultado es que al abrir sus ojos, porque nunca ha estado inconsciente, está con los ojos cerrados pero no está inconsciente, si al abrir sus ojos el dolor desaparece y después de unos días inclusive órganos que estaban dañados empiezan a mejorar y empiezan a sanar y empiezan a eliminar medicamentos, yo creo que ese es el verdadero propósito. Y como dijo Jesús, el árbol se juzga por sus frutos, ¿no? Así es. Entonces, pues yo creo que para concluir, les recomendamos a las personas los libros que pueden estar a su disposición. Además, son muy fáciles de encontrarlos. Los que ya mencionamos, por ejemplo, Muchas vidas, muchos maestros, es un libro muy rápido. Yo creo que se puede acabar en 2-3 días sin ningún problema. El libro tibetano de la vida y la muerte. Este libro en realidad creo que es muy importante porque te da aparte el qué pasa entre vidas, porque creo que es un problema también que a veces dicen con la reencarnación, de que mientras sea obviamente un pensamiento puramente materialista, siempre está la pregunta de, bueno, pero ¿y a dónde va el alma o la conciencia, ¿no?
Y al menos en el libro tibetano, la filosofía budista dice, bueno, es que hay cuatro, al menos cuatro lugares espaciotemporales en los cuales la conciencia se puede depositar. Está el bardo natural, que es aquí, nuestra vida que está ocurriendo en este momento. Está el bardo del morir, que ocurre en la agonía. Está el bardo luminoso de Dharmata, que justamente es donde los budistas mencionan que se percibe la clara luz o la luminosidad base, que es, ellos así lo conciben, como la fuente de todo. Y posteriormente está el bardo del devenir, que este bardo es justamente donde parece, al menos para los budistas, donde se mantienen las conciencias en lo que reencarnan, ¿no? Y eso es lo que permite que al menos ese también nos da la conexión de por qué es que pasan tantos años entre la muerte y la reencarnación de al menos los casos que mencionamos de los niños que recuerdan vidas de hace bastante tiempo. Entonces, creo que son libros que pueden complementar a nuestra audiencia para darle todavía más solidez a todo lo que aquí habíamos hablado. Yo quiero decir algo. Si quieren experimentar, no sé, este es desde el punto de vista budista, hay otros puntos de vista. Creo que hay una ley muy importante en la ley de la mente, que si lo crees, lo creas, pero lo que sea, sí, para mí es muy importante por experiencias personales que he tenido de estar muy cercano a la muerte, inclusive de estar en estados comatosos. Hay que morir conscientes. Hay que morir conscientes. Es una tristeza que la mayoría de la gente, por circunstancias de las enfermedades o lo que sea, pierden la conciencia de sí mismos aún antes de abandonar el cuerpo. Yo creo que hay que tratar de morir conscientes. Hay que hacer todo el esfuerzo para morir conscientes. Y para eso hay que vivir, hay que acostumbrarse aquí y ahora a vivir en el aquí y en el ahora. No con conexiones al pasado, no con conexiones al futuro. Las terapias, cualquiera que ésta sea, del índole que sea, tienen la única finalidad: despojarnos de todo lo que nos ate al pasado y despojarnos para recoger toda nuestra energía de todo aquello que estamos aventando al futuro que todavía no sucede. El ahora es la clave para el futuro, pero necesitamos dejar el pasado, y eso es vivir en el aquí y en el ahora para vivir conscientes. Y mi experiencia personal es que yo espero que Dios me conceda la gracia de que a la hora que realmente, cuando me llegue mi hora, porque muchas veces he estado en la orilla, pero consciente, muy consciente, he visto muchas cosas, que cuando me toque la última hora me permite estar consciente para ver qué pasa. Yo tuve ya para finalizar, mi primer maestro que tuve en Acapulco, don Carlos Ramos. A él le dio un paro cardíaco y lo llevaron a la carrera y lo regresaron, ¿no? Lo resucitaron, ¿no? Y le dijo a su esposa, a Mirios, a su esposa, le dijo: mira, mujer, para la próxima vez que me dé, no te voy a avisar, no voy a hacer nada. ¿Por qué no me dejaste? Estaba viendo todo mi proceso. Dijo, estaba viendo todo mi proceso. Él nunca había tenido una experiencia así, pero hasta cierto punto, no era ateo, pero era muy, muy pragmático en estas cosas espirituales. Y aunque yo era sacerdote, él algunas cosas no me las aceptaba. Y después me dijo: ves que yo estaba viendo mi proceso. Vi el paro cardíaco, me vi ahí, estaba viendo todo lo que me iba a pasar, ¿no? Yo estaba abierto a lo que estuviera sucediendo. Y me regresaron, dice. Y le dijo a su esposa: para la otra vez. Y así fue, para la otra vez. Se acabó de bañar, se estaba poniendo la camisa y le dijo a Musita, yo creo que ya se sentía mal, le dijo a Musita: ve a la cocina. Yo estaba ahí, pues ve a la cocina y prepara. Eso me dijo ella, ¿no? Después, porque ella entró y ya estaba muerto. Se estaba poniendo la camisa y creo que quedó boca abajo en la cama. Acababa de salirse del baño. O sea, lo cumplió. Sí. Ya no le dio oportunidad. Sí, digo, si en algún momento también gustan que toquemos en algún podcast sobre las experiencias cercanas a la muerte, de eso sí hay bastante literatura científica de muy buena calidad que se puede justamente mostrar para que las personas vayan y lo busquen, de qué pasa con estas personas que fallecieron clínicamente y volvieron, que también es un tema bien interesante. Pero allá aquí en esto, ahorita que estás hablando de esto, muy interesante, porque cuando se estudian las experiencias cercanas a la muerte, y un terapeuta en hipnosis de pronto ve el paso del vientre a la otra vida,
muchas veces el terapeuta ve el proceso de la muerte. O sea, ve en el paciente puede manifestar en su experiencia hipnótica esa experiencia de la hora de estar muriendo. ¿Cómo muere? ¿Cómo sale? ¿Qué le pasa? ¿No? En Sí, hipnosis sí. te lo platica y lo ves en los hospitales con los que tienen ese tipo Pues, es mucho que investigar, ¿no? no, A ver los científicos, a ver los queda científicos. Realmente te agradecemos profundamente Gracias. haber estado nuevamente en el canal, como siempre un placer. Sin duda te tomaremos la palabra para las experiencias cercanas a la muerte. Escríbanos en los comentarios qué les pareció este video, si han tenido experiencias de vidas pasadas, a lo mejor en un sueño, a través de hipnosis o a través de otro método que también puede ser que no lo hayamos abordado acá nosotros. Y sobre todo resaltarles, ¿no? Que la hipnosis es una herramienta, no es un tratamiento definitivo, es una herramienta en la cual nos puede ayudar a acceder a estados del subconsciente, del inconsciente o como ya vimos incluso de vidas pasadas, y que tendría un efecto al aquí y el ahora, en donde puede sanar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, y pues precisamente se trata de eso. Escríbanos qué otros temas les gustaría que también abordáramos en el canal. Si les gustó el video, por favor compártanlo, denle like y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias a ustedes.